Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet, este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Hoy les quiero compartir estas bonitas pantuflas que son súper fáciles de hacer hasta para principiantes. Los materiales que vamos a necesitar es lana número 4, aproximadamente 40 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Para comenzar vamos a hacer un nudo, lo ajustamos y en mi caso voy a levantar una cadena de 32 puntos. Es la medida de largo de mi pie, desde el talón hasta la punta del dedo. Y es un 7,5 para que lo tengan como referencia. Pero ustedes pueden hacer la cantidad de puntos que necesiten midiéndose su pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así continuamos haciendo la cadena hasta alcanzar la cantidad de puntos, que en mi caso son 32. Les voy a mostrar con una más pequeña, pero deben de tejer la cantidad total. Cuando tengamos lista la cadena, en vez de tejer por este lado, como normalmente lo vamos haciendo, vamos a voltear la cadena y vamos a tejer en la parte de atrás, una argolla que se forma en esta parte. La última cadena la vamos a utilizar para girar. Hacemos lazada, tomamos esa primera argolla y hacemos un medio punto alto. No lo vamos a tejer ni muy apretado ni muy flojo. Hacemos lazada, vamos al próximo y hacemos otro medio punto alto. Tomamos la siguiente argolla, sacamos las hebras, las estiramos un poquito, tenemos 3, las cerramos de una vez. Así vamos a continuar repitiendo todas las cadenas que tenemos en la base. Sacamos hebra, cerramos de una vez. Siguiente, tomamos, sacamos la hebra, tenemos 3, la cerramos de una vez. Y nos va quedando algo así por la parte del frente y así se ve por la parte de atrás. Continuamos repitiendo medios puntos altos hasta llegar al final de la cadena. Cuando lleguemos al final de la cadena nos queda algo así. Acuérdense que esta es una pequeña muestra. Deben de hacer el total de las cadenas para su tamaño regular. Levantamos una cadena de altura, esta no cuenta. Giramos, hacemos lazada y comenzamos desde el primero repitiendo punto por punto. Hacemos un medio punto alto, vamos a la siguiente cadena, sacamos hebra, cerramos los 3 de un solo. Siguiente, sacamos y cerramos. Así vamos a continuar repitiendo punto por punto. Lo único que deben de asegurarse es de tejer hasta la última cadena, esta que está escondida, y mantener en cada vuelta la misma cantidad de puntos. Como yo que comencé con 32, uno para girar me quedaron 31. Entonces, en cada vuelta debo de asegurarme de que tengo 31 puntos para que la pieza quede totalmente recta. Llegamos al final. Hacemos una cadena de altura, giramos y seguimos repitiendo exactamente lo mismo sin hacer ningún cambio hasta alcanzar el tamaño deseado. Una vez completamos el tamaño deseado, nos queda algo así en forma de un rectángulo. Este tiene 24 centímetros de largo por unos 15 centímetros de ancho. Y son 2, 4, 6, 8, 10, 12 vueltas en total. Terminamos esa vuelta, cortamos porque vamos a cambiar el color. Si ustedes no quieren cambiar el color y quieren hacerlo todo de uno solo, pues se ahorran el paso de cortarlo. Pero yo lo voy a cambiar, por eso lo corté para continuar con el próximo. Vamos a tejer 2 piezas exactamente iguales, una para cada pieza. Pero vamos ahora a fijarnos en este lado, nos quedó, miren, la cadena se puede ver perfectamente. Y en este también se puede ver perfectamente. Por eso es que en vez de comenzar con la cadena regular, comenzamos por la parte de atrás. Así nos quedan las dos exactamente iguales. Ahora vamos a tejer el diseño que va en la parte del frente. Yo lo voy a hacer con un color blanco, cada uno decide la combinación. Y este lo pueden hacer por cualquiera de los dos lados. Lo pueden hacer por este lado o lo pueden hacer por este lado, porque cuando lo unamos no va a ser la diferencia para ninguno de los dos pies. Tomamos
el siguiente color, hacemos el nudo y lo apretamos. Vamos a contar aquí, donde terminamos, hacia arriba, 14 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Este es el punto número 14. Ahí vamos a conectar el primer color. Hacemos el nudo, lo ajustamos, levantamos una cadena y ahí mismo hacemos un medio punto alto. Ese es el primero. Vamos a la siguiente cadena, sacamos y hacemos un medio punto alto. Vamos a seguir repitiendo los mismos puntos, nada más que esta vez con el color blanco. Medio punto. Y así vamos a continuar hasta que lleguemos al último. Vamos a terminar con 14 puntos en color blanco. Llegamos al final, completamos los 14 puntos de color blanco, hacemos una cadena para girar y seguimos repitiendo las vueltas. Uno encima de cada uno. Hacemos lazada, venimos aquí al primero y comenzamos medio punto alto, vamos al siguiente, medio punto alto, en el siguiente, medio punto alto y así vamos a continuar hasta completar los 14. Llegamos al final, completamos los 14, volvemos a hacer una cadena y nos regresamos. De estas vueltas vamos a tejer un total de 6 o dependiendo del grueso que tenga cada persona en el pie, se puede probar la pieza y se asegura del ancho. Una vez completamos el tamaño, al final terminé haciendo solo 5 vueltas, 1, 2, 3, 4 y 5, porque cuando lo probé en mi pie ya me quedó perfecto. Aquí tenemos aproximadamente 6 centímetros de ancho y unos 10 centímetros de alto para esta pieza. Ahora vamos a cortar un poquito largo el hilo, porque lo vamos a utilizar para coser. Y hacemos un nudo. Yo voy a utilizar una aguja lanera, que es mucho más fácil, pero si ustedes quieren, lo pueden hacer con el mismo gancho. Tomamos aquí, conectamos la aguja, porque ahora vamos a comenzar a unir esta pieza con el otro lado. La vamos a conectar así y la vamos a comenzar a coser. Tomamos esta parte y la conectamos con esta. Vamos a utilizar las dos cadenas para coserlo. Pasamos así hacia abajo. Lo voy a voltear de esta forma para que sea mejor. Tomamos el primer punto aquí y el primero en el otro lado. Tomamos este y el del otro lado. Los dos a la vez, las dos cadenas. Uno del color blanco y uno del color rosado. Uno del color blanco y uno del color rosado. Cuando tengamos aproximadamente 4 puntos, vamos tirando un poco para que no nos quede el hilo flojo ni demasiado apretado. Vamos al próximo. Tomamos uno y uno, uno y uno, y así continuamos. Ya tenemos 4, volvemos a tirar un poquito para que nos quede estirado. Y vamos a continuar cosiendo hasta el último punto en el color blanco. Cuando se termine el color blanco, pues ya terminamos también con el rosado, porque solo nos aseguramos de coser esta pieza de color blanco. Así que nos quedó un punto y este último que está aquí escondido. Tiramos para que cierre y ahora lo pasamos hacia abajo y vamos a hacer un par de nudos y cortamos. Una vez terminamos de coser esta pieza, así es como se ve, ahora vamos a utilizar lana del color rosado para coser esta parte y para coser también la parte de atrás. Vamos a comenzar aquí en un costado, pasamos, en el siguiente pasamos hacia arriba, hacia abajo y hacia arriba. Un punto hacia arriba y un punto hacia abajo. Todo el borde, un punto hacia arriba, un punto hacia abajo. Hasta llegar al final, dar la vuelta y quedarnos donde comenzamos. Seguimos. No tiene que quedar perfecto porque estamos utilizando un mismo color que no se va a notar para nada. Vamos ahí. Pasamos una vez hacia arriba y una hacia abajo.
Ya estamos llegando aquí al final. Cuando lleguemos a donde comenzamos, ahora vamos a tirar, pero primero nos aseguramos de acomodarlo, porque a veces cuando estiramos se recoge más de un lado, menos de otro, por eso mejor nos aseguramos antes de amarrarlo. Ya cuando estamos seguros de que ahí nos quedó, ahora sí, hacemos el nudo, lo apretamos muy bien, unos 2 o 3 nudos hasta que estemos seguros y cortamos al ras. Acomodamos el frente y ya nos quedó así. Ahora vamos a coser la parte del talón. Este lo vamos a voltear así hacia afuera para que la costura nos quede por dentro y luego cuando lo giremos pues ya nos queda bien. Así que lo doblamos así hacia afuera. Tomamos aquí el primer punto de la esquina y el que corresponde en el otro lado. Ahí también hacemos un nudo para comenzar y lo que nos queda de la hebra la vamos a ir escondiendo por dentro de los puntos que vamos cosiendo. Tomamos uno de un lado y uno del otro lado. Uno de un lado y el que corresponde en el otro lado. Así vamos a ir dando puntadas, aproximadamente también unas 4 y las vamos estirando. Pueden ser 4 o 5, pero no demasiado porque luego ya no se puede estirar. Yo siempre hago unas 4, las estiro para que quede perfecta la costura, venimos y seguimos cosiendo hasta que lleguemos a esta parte. Cuando lleguemos a esta parte también hacemos un par de nudos y cortamos la hebra. Una vez terminamos la costura en la parte de atrás, ya solo la volteamos así. Listo, ya tenemos el talón y la parte del frente. Ya lo podemos utilizar, solo nos quedaría decorarlo a nuestro gusto. Yo voy a utilizar una de estas etiquetas que son de cuero, dice que están hechos a mano y la voy a coser en esta parte del frente. Aquí tengo el otro ya listo. Vamos a coser la etiqueta y regresamos. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrita al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.